¿Sabés por qué te llamás Estela? Bueno, ese nombre me lo pusieron por una abuela, la mamá de mi papá. Se llamaba Teresa Estela. Así que de ahí el nombre Estela, que es el segundo nombre, porque el primero no es ese. Es otro que no me gusta. Y esto es por una abuela y la palabra, Estela sí, la palabra abuela luego es medular en tu vida, ¿no? exactamente, es muy simbólico, me signa, digamos, ¿no? De esa abuela maravillosa que tuve, las abuelitas de antes, ¿no? Que estaban en la casa siempre, que nos visitaba. Era mamá de 7 hijos, el hijo mayor era mi papá. O sea que mi casa era la casa del pueblo, porque venían todos siempre en casas grandes, a pasar fiestas, navidades, casamientos, hasta nacimientos de sus hermanos, ¿no? De los hermanos de papá. Y esa abuelita era la única que conocí, porque la otra abuelita ya había fallecido, y los abuelos hombres también. Así que de abuelidad es la única. ¿Por qué mujeres, madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, hoy madres del dolor, madres del Paco? ¿Por qué las mujeres? Bueno, yo creo que hay algo natural en lo que llevaste 9 meses en tu pancita, ¿no? Y lo diste. Yo siempre cuento cuando nació Laura, mi primera hija, la soñada, no todos fueron soñados y bienvenidos, pero el noviazgo largo que tuve con mi único novio, porque mi marido fue mi único novio, mi único amor, ya murió, pero sigue siendo. Soñamos esas romances de juventud por una melodía y una película en Laura y tener una hija Laura. Y llegó Laura, la primera hija fue Laura. Yo tenía 23 años, 24, me casé a los 23, a los 24. El momento en que nació Laura y que la sentí llorar y que la vi, se me hizo una presencia de la realidad que me tocaba de ahí en adelante por ser mamá, responsable de haber traído esa criatura al mundo y de que ahora en adelante ya no dependía de mí y de mis momentos y de mis gustos y mis descansos o lo que fuere, sino de esa criaturita que tenía ahí recién nacidita. Es muy fuerte eso, por eso quizá las luchas son de las mujeres. Somos distintas a los hombres, eso es innegable. Pero en el caso particular nuestro, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ha tenido un matiz distinto este tema de la mujer, porque venían los hombres, nos acompañaban. Pero estos uniformados machistas, seguramente si ellos manifestaban, iban a ser secuestrados. Reprimidos también. Iban a desaparecer. Entonces nosotros dijimos, quédate, yo salgo, yo vuelvo. O sea que yo les llamo los héroes anónimos porque, digo, nos esperaban, no sabían qué estábamos haciendo, dónde estábamos, si volvíamos o no. A veces hacíamos viajes por el mundo de 2 meses. Tenían noticias, no había teléfono celular, no había nada, simplemente una llamada, o una cartita, un telegrama. Y el tema era volver, porque hubo personas que desaparecieron arriba de los aviones o dentro de la manga del avión, el secuestro. Entonces era volver y garantizar que no nos pasara nada. ¿En qué año desaparece Laura? Laura desapareció en noviembre de 1977, fines del 77. Y bueno, empecé a buscarla, digo, porque el primero en desaparecer fue mi esposo. Unos meses antes, en agosto, el 1 de agosto desapareció mi marido Guido, porque la buscaban a Laura, a su hija, y a Claudia, la segunda también. Y bueno, habían allanado la vivienda donde había vivido Laura hasta unos minutos. Ella salió y no le pasó nada, pero los habitantes que quedaron fueron secuestrados y uno de ellos asesinado. Cuando mi esposo esperaba que le devolvieran un vehículo que les había prestado para esa mudanza de Laura,
y no lo trajeron, fue a ver qué pasaba a la casa, de noche, todo abierto, era agosto, y estaban esperando quién venía y lo secuestraron. Estuvo 25 días en un campo de concentración, que no era un campo de concentración, una guarnición de la policía de la provincia, en pleno centro de la ciudad de La Plata. Pero, ¿qué sabíamos? Nada. ¿Qué hice yo? Me quedé esperando, ¿no? Empecé a moverme, a hablar con gente que me parecía que me podía ayudar. Uno era católico, iba a la iglesia, el arzobispo Plaza de La Plata, Montes, que era el segundo. Recurríamos a él o a algún político, hasta un general. Yo lo fui a ver a Viñones, me recibió en su casa, porque yo era compañera de su hermana de la docencia. ¿Y cómo fue ese encuentro con Viñones? Y el encuentro de él, qué cosas de la vida. Yo ya lo conocía muchos años antes, porque era compañera de la hermana, que era docente, formamos parte de la Junta de Clasificación de Escuelas Nacionales, o sea, la INES. Yo era la presidenta, ella representaba un gremio, había otro grupo, era un grupo hermoso, de amistad. Y nos visitábamos. O sea que yo en la casa de Castelar de la mamá de Vignone he estado muchas veces y él estaba. Era un señor común, a mí no me interesaba que fuera militar, era un hombre, papá de chicos, hermano de mi amiga, una mamá encantadora, en fin, una familia normal. Y entonces me atendió bien él en ese momento. Bueno, ve, señora, pagan los que no corresponde, usted no vaya a dar dinero, yo ya había dado. Ah, te pedían dinero. Sí, yo pagué un Además, chantaje. Sí, además sí. pedían dinero. Sí. Yo tuve que juntar rápidamente muchísimo dinero para entregarlo con fecha y horario, porque si no, entregaban la guardia limpia, era matar. O sea que fue una reacción rapidísima que tuve junto con mi familia y proteger a mis hijos también, a Laura sobre todo, que se enteró y bueno, Eso quería saber si ella se llegó ella a se enterar. enteró 2 días después, cuando llama a casa muy contenta que estaba bien en otra casa. Uno de mis hijos, Guido, le dice, ¿no te enteraste? No, ¿de qué? Y bueno, y le cuenta. Y ahí le agarra una desesperación, pobrecita. Se va ella y su compañero a Buenos Aires, a la clandestinidad prácticamente, y esperando recibir noticias o saber. Bueno, yo me movía para todos lados. Cumplía con mi obligación docente y nadie sabía nada. Porque, ¿por qué me dijeron no contaste? Y porque los medios decían que nuestros hijos eran terroristas, subversivos, asesinos. Y yo decía, si llegan a decir eso de mi hija, si se enteran, yo no sé qué reacción voy a tener, porque yo sé quién era mi hija, cómo era ella y sus compañeros. Entonces era como un gueto propio. ¿Cómo era Laura? ¿Cómo eran sus compañeros? ¿Ellos les contaban? ¿Tenían charlas en la casa? Mira, Laurita, que era la mayor, yo digo que vivió apurada. Se puso de novio a los 13 años, es una anécdota. Y me dice, mamá, tengo algo que contarte. Bueno, y me encerró en el baño. Yo digo, ¿qué tendrá que decirme? Te tengo que decir que estoy de novio, 13 años. Estoy enamorada. Ah, sí, yo, viste. A esa edad, normal. Sí, ¿y quién es el chico? Y mira, es fulanito de tal y tiene 18 años. Cuando me dijo 18 años dije, no, querida, es un hombre, ¿cómo vas a...? No. Entonces, ¿sabes qué me dice? Mira, mamá, 2 cosas. O lo aceptás o te miento. Yo lo amo y él también, y eso no lo voy a cambiar. O sea, y yo dije, lo acepto. Entonces, ¿para qué? Para conocerlo al chico, que ven esas cosas propias de madres, de padres. Se puso de novio, pero no se casó con él, sino con otro muchacho a los 18 años. Se casó muy jovencita. O sea, se independizó a esa edad. Ella estaba estudiando en la universidad, vivía cerca de casa, nos veíamos, veníamos, íbamos, o sea, una relación de familia, pero ya ella era independiente, ¿no? O sea que vivió como apurada, digo yo, porque quedó embarazada 2 veces perdió su bebé. Y el que gestó y lo tuvo en secuestro,
nació bien, no tuvo problemas. Yo digo, ¿qué pasa en la mujer a veces, no? Para tener esa tenacidad de ese hijo. Porque, sabés que lo Sí, encontramos, sí, bueno, y es divino. Después vamos a hablar vamos a de eso. llegar ahí porque Bueno, la lucha Laura, fue muy sí, larga, sí. ayudando a otros mientras podías haberte desmoralizado porque tu sangre no aparecía. Claro, no, 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 no. Sí, 26, 36 años buscando sin éxito, lo mío. Pero, ¿sabés qué fue bueno siempre en abuelas? Que no estábamos buscando lo propio, lo solo de uno, era todo colectivo, es de todas. El encuentro de un nieto y de otra abuela, aunque no sea el nuestro, es de una alegría infinita, porque es de todas las abuelas. Es ver algo como un milagro. Ponete en la casa de abuelas están fotos que recuerdan y están todos los chicos que estamos buscando y los que hemos encontrado. Y ahí hay uno que está en los brazos de la mamá dormidito y después lo encontramos y era un hombre de 2 metros y lo tenías ahí y decía, este, es un milagro, porque todo lo que hicieron fue para que no encontremos nunca. ¿Se supo cuánto tiempo pudo estar en sus brazos? Según las compañeras, que algunas sobrevivieron, fueron liberadas, unas horas nada más con Laura. Unas horas y le dijeron que el chiquito me lo iban a dar a mí, dice, se lo vamos a dar a tu mamá. Y nunca me lo dieron. Lo busqué de la manera que empezamos todas, ridículamente, buscando caritas en las casas cunas o en a una mamá que llevaba un bebé y decíamos, se parece, después viendo que pasaba el tiempo en jardines de infantes chiquitos, que por ahí algunas maestras nos decían, hay un chiquito rarito que lo buscan, lo llevan, parece prisionero, se moja. Y entonces decíamos, puede ser, y ahí una abuela miraba, disimulando que era una abuela que esperaba a nadie, y la otra atrás de un árbol sacando fotos, no servía para nada. ¿Vos qué le vas a llevar a un juez para decirle, este puede ser mi nieto, y cómo sabe? Y me parece. No, señora, tráigame pruebas. ¿No es cierto? O sea que hicimos un camino juntas, por suerte, eso es la ventaja de habernos dado las manos. Y vos sabés que todavía hoy, yo digo, nos miramos y somos distintas, 40 años después, distintas en cultura, en religión, en ideología, en todo, pero tenemos eso en común que no lo soltamos, somos hermanas. ¿Cuándo se crea abuelas después que madres? En realidad muy poco después, porque cuando se salió a buscar no se preguntó, ¿sos madre, abuela, tía, hermana, qué sos? No, ¿Cómo salíamos surgen los todos. pañuelos blancos antes de que Y eso sigas? fue, lo de los pañuelos, fue porque había que identificarse. Teníamos miedo de los infiltrados, teníamos miedo Que, de que viniera que los hubo, gente, ¿no? que los hubo, ¿no? Después del 77, que a un grupo de madres, Astiz, un marino repudiable que se hizo pasar por un hermano de un desaparecido, las entregó, era desconfianza todo. Entonces, ¿cómo nos podíamos identificar? Y hubo inventos raros de ponernos un clavo en la solapa, que era una ridiculez. Es decir, y nace esto de ponerse el símbolo del hijo, en el caso nuestro del hijo y del nieto, un pañal blanco. Entonces, un pañuelo blanco fue para distinguirnos. Las que llevábamos ese pañuelo éramos las personas que buscábamos a nuestros familiares. Y la ronda, famosa ronda que hasta hoy De los existe, ya jueves. como una historia, una cosa simbólica, es producto de ir frente a la Casa de Gobierno. Primero, las fotos nos muestran yendo, caminando, sin el pañuelo, hacia la Casa de Gobierno, donde nadie nos atendía, no nos dejaban pasar, no nos recibían carta, nada. ¿Qué pasó? Vino el estado de sitio. Y el estado de sitio obliga a no estar más de 3 personas juntas en la calle, no hacer fiestas de lo que fuera a la noche, Toque de silencio. queda, Después de estado de las 8 de la sitio. noche, nada, y sobre todo más de 3 personas, no. Cuando íbamos a la plaza, entonces, que éramos muchas, nos juntábamos a deliberar qué entregamos hoy, qué hacemos hoy, a dónde vamos. Siempre era
pensar qué hacíamos, la policía empezó a corrernos diciendo caminen. Y de ahí nace el círculo. Dijimos, Es caminemos como quien alrededor. dice circulen. Circulen, circulen. Eso fue el término, fue ese, circulen. Entonces decimos que ellos nos dieron la idea, los que querían combatir nuestra caminata nos dieron la idea de caminar. Y ese círculo está todavía marcado, más que nunca en la plaza, y es la visibilidad que teníamos en ese momento. De ahí muchas personas fueron secuestradas, muchas fueron detenidas por horas, mujeres, no interesaba quiénes. Y ahí venían hombres también. Pero después ya quisimos hacer, parecía que fue una cosa común de pensar, no vengas. Volviendo cuidate. a tu hombre, porque si no queda esto en el aire. ¿Cómo lo liberan? ¿Lo liberan porque lo deciden ellos, por ese pago? Mira, yo tenía que, lo secuestraron un lunes y el miércoles yo tenía que pagar antes de las 3 de la tarde 40 millones de pesos. Millones, era en aquella época, eran como $40.000, De ahora. suponete. Así que salí el día martes, que fue cuando recibí esa respuesta. Yo busqué a ver quién tenía conexión, quién podía decirme quién. Y había un profesor de ultraderecha de la universidad al que se conocía otra persona con él y fue él del que responde esto, que tiene que pagar un rescate de 40 millones de pesos antes del miércoles a las 3 de la tarde. Así que yo salí a juntar plata, a vender lo que tenía, a pedir prestado y junté y lo mandé. ¿Y a dónde se llevaba eso? Y esa persona que Ese viene con intermediario. ese mensaje es el que lo lleva. Yo no sabía quién era, no me lo dijeron. Después supe. Lo cierto es que pasaron 25 días y él apareció 25 días después, lo tiraron de La Plata, lo llevaron a Lanús y lo tiraron en una villa de emergencia. Él creía que lo iban a matar porque le dijeron bájese, no mire, encapuchado, tenía 14 kilos menos de peso, era diabético, o sea que peor, y no se dé vuelta. Y él pensaba, bueno, Ya está. acá me matan, como había visto matar, había visto la inyección que le ponían, todo eso después lo contó. No, lo dejaron ahí, el auto se fue y él se sacó así, y dice que miró el cielo y lloró porque dice, estoy vivo, se fueron y ahora, bueno, empezó a ver, se ubicó donde estaba, porque él tenía una pequeña fábrica de pintura y venía mucho en viajes de compra o venta, de abastecerse productos o vender sus productos. Y conocía la zona, así que empezó a caminar. Dice que se encontró con un muchacho que le dijo, no me prestás un peine porque mira, me acaban, dice que el chico salió corriendo del miedo porque dice que, claro, yo estaba barbudo, flaco, sucio, qué sé yo. Empezó a caminar hasta que encontró una estación de servicio, también lo atendieron con mucho miedo y dice, yo necesito un poco de dinero para tomar un ómnibus para ir a La Plata, yo vivo allá. Y así de lejos le dieron y llegó. Llegó a la madrugada del 25 de agosto y habló, contó y habló y contó por horas que creíamos que estaba loco por lo que contaba, los horrores que contaba, las torturas, las muertes. ¿A dónde los llevamos ahora? ¿A dónde los tiramos? ¿En el cementerio? No, tirado en el río. No, mejor, che, mirá, ese era el diálogo entre ellos. Claro, cuando yo le cuento lo que hice de dar dinero, de mandar los medicamentos que nunca se los dieron. Me dice, ese día, miércoles, me sacaron de la fila donde yo estaba para ser muerto, para matarme, porque era así, le iba tocando en tandas. Y me sentaron y un señor, una voz muy especial, yo estaba encapuchado. Me dice, y me pone el dedo en la frente y me dice, ¿así que usted es Guido Carlotto? Y él le dice, sí. Pero alcanza a ver los zapatos, alcanza a ver una cadena de oro
y la voz. Pásenmelo a una celda, dijo este hombre. Lo pasaron a una celda y de ahí lo liberaron. Ese era Camps. Después él reconoce la voz de Camps. Y a él lo torturaban preguntándole por la actividad de su hija, sí. de sus hijas. Ellos querían saber dónde estaban sus hijas. Y él dijo, no lo sé, y si lo supiera, no se los digo. Pueden matarme que no se los voy a decir. No lo sé. Sabía, por supuesto, pero bueno, salió. Y salió, bueno, médico, atención, todo lo que corresponde, y después empezar de nuevo, y yo ya con él, ya salir a buscar, deseando que Laura no le pasara nada, y le pasó. ¿Cuánto tiempo tardaron en llevarse a Laura? Y mira, él fue secuestrado el 1 de agosto, 25 lo liberaron, y Laura en noviembre del mismo año, calculamos el 26 por ahí, fue secuestrada. A los meses. No, el seguimiento era cuerpo a cuerpo, era ya, los tenían fichados, los tenían seguidos, los tenían muy cercados, ¿no? ¿Llegaste a hablar mucho con Laura sobre qué quería ella, qué la movía? Mira, el tema era que en mi familia nunca hicimos política partidaria. Mi papá era radical, pero un radical de votar a los radicales, nada más. Su padre sí era, mi abuelo era radical en Moreno, activo. O sea que elecciones teníamos cada vez que las dictaduras del momento dejaban la libertad. Y la información de la prensa monopólica era siempre la misma, ¿no? Muy reducida. Había radio, nada más, no había televisión. O sea que nos formamos en una pasividad así, casi de aceptar las reglas del juego, ¿no? Pero la generación de Laura ya no. Ellos ya tuvieron profesores que les enseñaron la historia verdadera, que les contaron lo que no se contaba. Porque no fue un grupito, fue en toda Latinoamérica un despertar para la liberación. Entonces, en La Plata, ciudad en la que vivo todavía, la parte de estudiantes secundarios y universitarios era enorme de todo el país porque los del interior iban ahí a estudiar. La clase obrera del conurbano, enorme, que son los dos ejes de lucha visible. Entonces ella empezó a tener su militancia y a estar en la Juventud Universitaria Peronista, cosa que nos paró los pelos a nosotros porque éramos todo lo contrario. Solo que charlando, hablando, en lo que yo pienso y digo, era yo. Mi marido era mucho más progresista que yo, más rebelde. Yo era maestra. Entonces fui escuchando y teniendo miedos. Y ella, te dije, se casó a los 18 años, así que ya nos veíamos para almorzar, cenar. Venía llorando que tal compañerito no volvió, que tal otro, parece que lo mataron, que era así permanentemente. Pensamos que se tenía que ir del país. Porque te van a matar, Laura, te están buscando. No, a mí no me buscan, si yo, mamá, no hago nada, soy un perejil, que esto, que el otro, bueno. Entonces... Pero es curioso porque muchos, entre comillas, perejiles, para usar la palabra de Laura, murieron y gente con mucha más responsabilidad no murió. Claro, y bueno, pero las reglas del juego, viste, en general son esas. Felizmente San Martín sobrevivió a las luchas, ¿no? Y era el jefe. Es así. No hay que condenar porque estén vivos. No, pero ella decía de sí misma, imposible que... No, ella decía, no soy importante. No soy importante. Sí. Yo, mamá, lo que hago es... No. Bueno, entonces, como mi marido tenía ese negocio, venía gente, escuchaba, había tenido algún episodio desagradable también, que fue la policía un día que estaba mi hijo más chiquito, que lo golpearon. Charlando, tomando un refresco ahí en una de las barcitos de La Plata, digo, mira, Laurita, con papá tenemos todo preparado para que te vayas, todo.
porque si te quedas te van a matar. Entonces, la conversación fue mucho más larga, pero yo lo que recalco es lo que ella me contestó. Mira, mamá, no me voy a ir, no me voy a ir, mi proyecto está acá. Entonces, nadie quiere morir, mamá, nadie, todos tenemos un proyecto de vida, pero miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Yo, ahí se me cayó la ficha, digo, hay que cuidarla, otra cosa no podemos hacer, cuidarla. Y eso fue lo que hicimos después, ya no hablarle más, no decirle más, porque la decisión de ella era esa. Entonces, entenderla, ayudarla. Ella venía a veces, me acuerdo con una nenita en brazos una vez, dice, mira mamá, hacerle ropita porque no tiene. La mamá está desaparecida y al papá lo mataron ahora. En una casa famosa de La Plata, donde mataron ferozmente a los que estaban ahí. Y ella estaba haciendo de mamá de esa criatura y estaba viviendo con unas compañeras. Se había separado de su esposo después de perder esos 2 bebitos. Y se dedicó más entonces. Y bueno, yo no la volví a ver desde el 31 de julio del año 77, porque el 1 de agosto es cuando lo secuestran a mi marido. Y yo ya no lo vi más. Ella se refugió en Buenos Aires y no nos alcanzamos a ver. ¿Cuándo supiste que estaba esperando un bebé? Yo cuando la busqué a ella, la buscaba a ella, no sabía. La buscaba Laura nada más. Ya cuando hice gestiones de nuevo con Vignone, que ya me recibió de otra manera muy loco en el comando en jefe del ejército en diciembre del 77. Y cuando le pedí por la vida de Laura y le digo, si para ustedes mi hija Laura cometió un delito, júzguenla, condénenla, que nosotros la vamos a esperar. Y se puso furioso, los dos solos con un arma sobre el escritorio. Y me dijo, de ninguna manera, yo vengo del Uruguay, allí los tupamaros se fortalecen en las cárceles, acá no queremos cárceles, hay que hacerlo acá, matar. Y ahí le dije, si ya la mataron, porque si desapareció en noviembre, yo fui en diciembre, mi marido decía que 2 días, 3 los mataban, por favor, entréguenme el cuerpo. No quiero volverme loca buscando en los cementerios, estamos buscando en los cementerios. Bueno, me pidió unos datos, qué sé yo, y yo me fui de ahí desesperada. En abril del año siguiente llega a la fábrica de mi marido una señora liberada del lugar donde estaba detenida Laura. Y Laura le pidió que fuera a ver a su papá a la fábrica y que le dijera que estaba esperando un bebé de 6 meses de embarazo, que iban a nacer en junio, que si era varón le pusiéramos Guido, que yo lo fuera a buscar a la casa cuna. Y fue una alegría enorme, estaba viva, esperaba un bebé. La lógica que era que venga el bebé con nosotros y a ella la liberen. Y fue todo lo contrario. Igualmente yo ya estaba con las madres y abuelas en circunstancias no tan profundas, porque mi familia estaba afectada en la familia política también. Mi segunda hija estaba casada con Jorge Falcone, hermano de María Claudia, una de las víctimas de la noche de los lápices. O sea que ya estábamos la familia Falcone Carlotto en la mira. O sea que uno estaba cuidando a los hijos, cuidando esto. Yo en la escuela nunca decía nada, yo cumplía y hacía lo otro. Se enteraron en el velatorio de Laura, mis maestras. Y no podían entender cómo yo había podido tener silencio y cumplir con la escuela. Era como una condición ya de maestra, ¿no? Llevar al chico una sonrisa, no lo mío era mío. Bueno, ¿Cuándo te la entregan? el tema es que el bebé nació, lógicamente con las abuelas, ya estábamos
en un grupo formal. Y el 25 de agosto del 78 nos traen un comunicado de la policía del barrio, ¿no? A los progenitores de Laura Estela Carlotto presentarse con urgencia en la subcomisaría de Isidro Casanova a efectos que se le comunicarán. Recién terminaba el Mundial, más o menos. Estábamos en el Mundial. Pleno Mundial. Estábamos en el Mundial. Y bueno, lo llamé a mi marido, vino mi hermano, los tres vinimos a la matanza, ¿no? A Isidro Casanova. Nos atendió el subcomisario, nos muestra un documento de Laura, perfecto estado, que éramos de esa persona, los padres. Lamento informarles que ha fallecido, nos dice. Bueno, ahí me agarró un ataque. A mí, yo que soy tranquila, le dije, la mataron, asesinos. Los va a castigar, estaba un Cristo arriba del tipo este. Digo, los va a juzgar y condenar. ¿Dónde está el hijito? ¿Dónde está mi nietito? ¿Dónde está el bebé? Y no, acá no hay ningún bebé, señora. El cuerpo está ahí en un furgón. Dieron orden que se lo entregáramos a ustedes. Y si no venían, la enterraban como NN. Hasta las 12 de la noche nos esperaban. Y nos entregaron el cuerpo. Y yo pienso que es lo que le pedía a Vignón, le pedí por la vida. Y me entrega Laura muerta. Bastante después, él sabía que estaba viva. Habrá dicho, cuando la maten, la madre me pidió. ¿Qué hace la diferencia con la búsqueda del resto que no hay entregas desaparecido? Muy, muy contados. Yo creo que este es casi, no el único, quizá en tantas 30.000 personas hay más, pero el caso único, sí, muy difícil. Digamos, cerrar un duelo, eso. Enterrar una hija, eso es tremendo. Esa llaga, por eso te digo, la llaga está, eso no sé, para una mamá, una familia, no se cierra más. Mis hijos están todos marcados, mis nietitos están creciendo con esta historia en otra época, con una libertad, pero ya haciendo derechos humanos con la música, la poesía, la pintura, pero están. Y nosotros quedamos en esa angustia de enterrar una hija y de esa manera. Ahora, si ellos pensaron que por entregar el cuerpo yo me iba a quedar en mi casa llorando, ahí dije, Laurita, voy a seguir buscando justicia para vos y tus compañeros y voy a buscar tu hijito mientras tenga vida, porque yo en el 80 me enteré que era un varón, por una persona liberada que me encontré en Brasil con la venida del Papa entonces, ahí a San Pablo. Y desde entonces estoy buscando. Nuestro país tiene el triste privilegio de estar muy avanzado en la antropología forense por todo esto, ¿no? Por el derecho a la identidad. ¿Alguna vez que dijiste, tal vez no lo encuentre a Guido? No, siempre pensé que lo iba a encontrar, siempre tuve fe, tuve confianza, y en el encuentro de otros me daba más aliento, porque digo, si encontramos otros, pues el mío también. Yo sabía que había nacido. Alguna vez pensé, también los niños mueren por enfermedades, yo no sé dónde estará, pero lo busqué con fe, siempre con mucha fe. Y algunas veces otras abuelas decían, Estela, vos que venís, que estás, que no dejás de venir un solo día, y haces viajes por todo el mundo. ¿Por qué no te premia la vida encontrando? Y bueno, ya va a llegar. Pero mientras tanto, digo, encontrar otros nietos era una fiesta. Mirá, ¿Cómo saben la cantidad que buscan? Y bueno, por la cantidad de denuncias. En realidad hay denuncias de los familiares para la búsqueda del nieto o del hijo, porque hay papás que le encontramos su hijo. Dice, estaba desaparecida la mamá, él no, y encontramos sus hijos. O sea, por suerte, ¿no?
Y las abuelas, bueno, algunas nos da mucha pena, ¿no?, de que se mueran sin el encuentro. Estela, cuando se juzgó a las juntas militares tiene que haber sido algo impactante. Fue muy fuerte. Mira, con la venida de la democracia para nosotros fue un festejo tremendo. Ya no había ideología política partidaria, ahí había democracia. Salimos a la plaza, fuimos a avivar al presidente y acompañamos todo el proceso del juicio, que fue muy importante. Un juicio muy importante porque fue valiente dentro de todo. Está bien, quizá no juzgaron las 4 juntas, juzgaron a 3, quizá tuvimos que pasar muchas cosas terribles porque el ir a hacer un testimonio con todos ellos atrás y soberbios, y no sabías lo que te iba a pasar, porque tenían elementos como para matarte, hacerte desaparecer, que lo hacíamos sabiendo que todavía, aunque estábamos en democracia, es de una democracia muy endeble, pero estuvimos, acompañamos, dimos toda la información posible a la justicia, y bueno, por suerte la condena fue magistral y lamentamos después las 2 leyes de impunidad, ¿no?, de punto final, obediencia debida, que muy tardíamente el presidente confiesa que estuvo realmente muy amenazado, muy, muy riesgosa la democracia reciente, ¿no?, porque anunciaban un nuevo golpe, vaya a saber, él habrá dicho, habrá contado y debe estar escrito todo lo que pasó, pero tuvimos que tener 20 años de convivencia con los asesinos en la calle. Así que después, cuando estas leyes se declararon inconstitucionales, fue un alivio para la justicia. Pero tuvimos la inteligencia, los organismos, de no quedarnos quietos a pesar de esas leyes. Seguimos haciendo juicios por la verdad, sin efecto penal, porque había leyes de perdón, pero por la verdad era ir y contar. Acumulamos una información valiosísima en esos años para cuando cayeron las leyes, ya la justicia tener elementos. Y esos juicios se están realizando ahora en todo el país, orales y públicos, en tribunales comunes, no hay tribunales especiales como en otros lugares, donde se juzga a cualquier delincuente. Ellos tienen derecho a defensa en juicio, pero estos viejitos, babosos pero muy malos, pretenden que se les tenga pena, lástima, que los manden a la casa, y son peligrosos porque por mandar a la casa se puede pensar que van a conspirar. No nos olvidemos de Julio López, que es desaparecido porque Chocolats desde la cárcel prepara todo. Entonces, no son arrepentidos y no confiesan. ¿Crees que la herida abierta en los 70 se puede sanar? Mira, las heridas se cierran cuando hay satisfacciones necesarias para que se cierren. Yo creo que cuando se encuentren todos los nietos que faltan, se encuentren a todas las personas que no sabemos dónde están sus restos, será el momento de ese momento, ¿no?, de cerrar heridas. Por ahora, cerrar heridas es tapar algo que queda dentro y va a salir en cualquier momento. Es un engaño. Estas heridas están abiertas y más que nada lo que queremos es que la historia no se repita. Toda historia que queda sin juzgar corre el riesgo de repetirse. Y lo que estamos haciendo es querer dejar las seguridades de la no repetición, sobre todo asegurarle a nuestros jóvenes que piensen sin peligro. ¿Te molestó el nombramiento del general Milani? No, porque yo no lo conocía, nadie en los organismos de derechos humanos lo había estudiado como para pensar que tenía algo que rendir a la justicia. Un gobierno como el de Cristina y Néstor, que era un gobierno abierto, cada vez que iban a ascender a un uniformado, se nos preguntaba si con el ascenso de fulano de tal teníamos algo para decir que no lo permitiera. Nos daban la oportunidad de estudiar,
había organismos como el CELS, que eran los más indicados porque ellos se ocupaban de estos temas, todos igual participábamos, entonces la respuesta era no tenemos antecedentes que lo impidan. Y en este caso pasó lo mismo, solo que después empieza toda esta denuncia tardía, ¿no? de este joven que ahora lo lleva a la cárcel y bueno, lo que queremos es que si es culpable pague y si no, se lo libere. La justicia que funcione para todos, ¿eh? No, acá no hay privilegios de ningún tipo. Si tuvieras que completar esta oración, Estela de Carlotto cada noche. Estela de Carlotto cada noche se acuesta cansada, pero con el deber cumplido. Y antes de tomar el sueño, recordar a Laura, a mi esposo y a mis compañeras que ya no están.